Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a ver un problema de este circuito que ven aquí. Es obviamente pues un circuito en serie y vamos a resolver lo que es para encontrar un voltaje aquí y una potencia que se está disipando aquí. Este problema es un circuito, como ya había comentado, en serie. Quiere decir, como si vieron el video anterior, ya saben que los circuitos en serie son así porque todos los elementos están uno tras otro, o sea, están en serie, ¿ok? No está en paralelo. Ese circuito obviamente no es en paralelo y no es combinado, que lo vamos a ver después. Así que bueno, sin tanto rollo más, aquí están las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Esta ecuación es la ley de Ohm, ya la vieron antes, en el video anterior. Quiere decir que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Estas dos de acá abajo no las han visto, bueno, por lo menos no se las he enseñado yo. En este caso, es para la potencia. La potencia es igual a la corriente por el voltaje, o también podemos usar que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y esto es tomando en cuenta esta ecuación de acá, ¿verdad? Pero bueno, no vamos a meternos en tanto rollo. Vamos a usar nada más estas tres. De hecho, dos se van a usar, pero les quería enseñar estas dos para que se dieran una idea de cuáles son las ecuaciones que podemos usar de potencia. De hecho, pudiéramos hacer otra, pero ese no es el asunto de este video. Y el problema nos dice que quiere que encontremos el voltaje de V0 y quiere que encontremos la potencia disipada en la resistencia 1. Así que aquí nosotros vamos a considerar que esta es nuestra resistencia 1 y esta viene siendo nuestra resistencia 2. Pero esta no nos importa que se llame resistencia 2, porque aquí lo que nosotros queremos es el voltaje, la caída de voltaje, así que el V0. Así que ya tenemos entonces el V0 se encuentra en la resistencia 2 y la potencia disipada en la resistencia 1 pues obviamente va a ser aquí. Bueno, entonces para poder encontrar estas dos cosas ocupamos pues ciertas cosas que no tenemos, ¿verdad? Así que por ejemplo, aquí queremos encontrar un voltaje. Si nosotros vamos aquí a las ecuaciones, vemos que aquí hay un voltaje y aquí también. El detalle es que acá, para este voltaje, yo ocupo una corriente y una resistencia. Y si ustedes se fijan, yo ya tengo la resistencia que es de 8 ohms. Nada más me faltaría encontrar cuál es la corriente atravesando esta resistencia para encontrar el voltaje aquí. Si yo fuera a usar esta, no solo ocupo la corriente, sino también ocupo la potencia. Así que son cosas que no tengo. De hecho, queremos saber cuánta potencia se disipa, no en el R2, en el R1, pero en este caso no tenemos ninguna potencia. Así que obviamente pues vamos a estar utilizando la primera ecuación. Así que para poder encontrar el voltaje aquí, el V0, ocupo encontrar primero una corriente. ¿Cómo encuentro una corriente? Pues bueno, aquí ocupamos entonces transformar este circuito en un circuito equivalente que nada más tenga una fuente de voltaje, una resistencia, para que sí podamos encontrar esa corriente. Si ustedes recuerdan, los circuitos en serie tienen la misma corriente atravesándolo, pero va cambiando el voltaje en cada uno de los elementos. Así que yo ya sé que ya tienen la misma corriente. Así que la corriente que sale de aquí y la corriente que atraviesa este elemento y la corriente que atraviesa este elemento también es la misma. Así que aquí no hay tanto quebradera de cabeza. Si yo encuentro esa corriente de ese circuito equivalente, voy a poder encontrar entonces todo lo demás que a mí me interesa. Así que si yo pudiera mágicamente, vamos a llamarle así, poder cambiar ese circuito para que nos dé un circuito de la siguiente manera. Ok, ya tenemos ese circuito que si yo lo pudiera cambiar de este a este, que nada más tenemos una sola fuente de voltaje y una resistencia, pues fácilmente, pues si yo ya tengo una fuente
y ya tengo una resistencia, puedo encontrar la corriente porque pues esa es lo que ya está, ¿verdad? Así que, ¿cómo puedo hacer yo para combinar estas resistencias? Bueno, resulta que las resistencias cuando están en serie, lo único que tenemos que hacer es sumarlas. Así que, por ejemplo, yo tengo que encontrar una resistencia equivalente de todas estas. Así que en este caso, pues es una resistencia equivalente. Y simplemente para las resistencias equivalentes, lo único que ocupo hacer es la R1 más la R2 más y sucesivamente. Así que si yo quiero encontrar la resistencia equivalente en circuitos en serie, simplemente se suman. En este caso es 2 más 8, nos da igual a 10 ohms entonces. Así que yo sé que aquí entonces van a ser 10 ohms. Ya teniendo esto, ya lo puedo meter acá y puedo hacer un despeje. Así que aquí no hay tanto pues, problema, ¿verdad? Así que yo ya sé que el voltaje entonces es igual a 12 volts. Eso es igual entonces a la corriente por la resistencia. En este caso yo sé que son 10 ohms. Voy a despejar para que quede sola la I. Así que voy a dividir entre 10 ohms en ambos lados. Y entonces me da que mi corriente es igual a 1.2 amperes. ¿Ok? Así que esta es nuestra corriente que vamos a estar trabajando. Así que tenemos 1.2 amperes, que es la corriente que atraviesa en este circuito, ¿verdad? Porque ya lo cambiamos. Así que esta corriente, de hecho, pudiéramos usar esta, lo vamos a ver más adelante en los problemas, es la corriente de lazo que está yendo aquí. Esa corriente es 1.2 amperes. Y da la casualidad que como es un circuito en serie, es la misma que atraviesa cada uno de estos elementos. ¿Ok? Así que con esta corriente yo ya puedo entonces encontrar todo lo demás que me interesa a mí para esto. Empezando entonces con B0. Queremos encontrar la caída de voltaje aquí en la segunda resistencia. Bueno, simplemente entonces voy a pues meter aquí en la ecuación. Yo ya sé entonces que mi voltaje es igual a una corriente por una resistencia. Así que yo sé que mi V0 va a ser igual a la corriente, que en este caso es 1.2 amperes por la resistencia. Ahora, la resistencia no va a ser esta, va a ser esta, porque a mí me interesa la V0. Así que en V0 es 8 ohms. 1.2 por 8, pues obviamente voy a hacer una multiplicación y me da entonces que esto es 9.6 volts. Así que mi V0 es igual a 9.6. ¿Ok? Ahora, recordando, bueno, ahorita vamos para allá. Ya teniendo entonces nuestra V0, vamos a ir por la potencia disipada en R1. Recordemos que para potencia, en este caso tenemos estas dos ecuaciones. Podemos usar una corriente por un voltaje o una corriente y una resistencia. En este caso, como yo quiero en la resistencia 1, aquí yo ya tengo una resistencia y también ya tengo la corriente. Así que me conviene usar esta segunda. Pero pudiera usar esta de acá. Ahorita vamos a ver cómo se hace. Pero en primer lugar vamos a usar esta. Así que yo ya sé que mi potencia en R1 va a ser igual a la corriente atravesando R1, pero en este caso es la misma para todas. Así que simplemente es 1.2 amperes al cuadrado. Y eso multiplicando por la resistencia. La resistencia es de 2 ohms. Así que 1.2 al cuadrado por 2, entonces me va a dar una potencia de 2.88 watts. ¿Ok? Y este viene siendo la potencia disipada en la resistencia 1. ¿Ok? Y hasta aquí pues ya, ya acabamos. Ahora, ¿qué pudiéramos hacer? Pues de hecho voy a hacerla con esta para que nada más para que vean. ¿Recuerdan que la ley de voltaje de Kirchhoff o de tensión, como quieran llamarle, nos dice que en un lazo cerrado los voltajes tienen que dar igual a cero? Bueno, si yo sé que aquí son 12 volts
y yo sé que aquí la caída de voltaje es de 9.6 volts, simplemente tengo que hacer 12 menos 9.6, que viene siendo, si no me equivoco, 2.4. Así que 2.4 va a ser el voltaje de caída aquí en la R1. Así que si yo quisiera usar esta, simplemente tendría que decir que la potencia entonces en R1 es igual a la corriente. En este caso la corriente es 1.2. Y el voltaje, la caída de voltaje entonces, ¿cuál es? Pues lo que les había comentado, ¿no? Simplemente va a ser 2.4. Y si ustedes hacen esta multiplicación, pues les da 2.88. ¿Ok? Así que son diferentes maneras de hacerlo. De hecho, si también quisieran, pudieran usar esta para encontrar la caída de voltaje aquí, que nos va a dar igual. Así que, por ejemplo, la caída de voltaje en R1 nos dice que es la corriente por la resistencia. La corriente, ¿cuál es? Pues yo sé que es 1.2, ¿sí o no? ¿Verdad? Es 1.2 por, entonces, la resistencia, que en este caso es 2 ohms. Y yo sé que eso me va a dar entonces igual a 2.4. ¿Ok? Así que es 2.4 volts, lo mismo que teníamos acá. Y, era nomás, cometí un error. Recordemos que estamos usando esta ecuación. Este es de voltaje, no, no es ohms, ¿verdad? Estamos usando volts, 2.4. Y nos da entonces, es lo mismo, 2.4 volts, 2.4 volts, es lo mismo. Y como les comento, si ustedes hacen esta multiplicación, les va a dar eso. Bueno, espero que les haya quedado claro. Este viene siendo un problema con un circuito simple en serie. Para la próxima vamos a ver un circuito en paralelo y después de ahí vamos a estar viendo combinados y más avanzaditos, ¿verdad? Bueno, sin más, nos vemos hasta la próxima. Pónganse a estudiar.